Hola, hola, bienvenidos a la clase de matemáticas. El día de hoy vamos a abordar los diagramas de Venn, un tema por allá de la primaria que vale la pena recordar. Bienvenidos. Bueno, vamos a iniciar con una frase de reflexión que dice, el sabio puede cambiar de opinión, el necio nunca. Una frase de Manuel Kant. Bueno, el objetivo de nuestra clase es comprender qué es un diagrama de Venn. Para acercarnos un poco, podemos decir que los diagramas de Venn son esquemas utilizados en el estudio de los conjuntos. Los diagramas de Venn muestran los elementos contenidos en líneas cerradas, es decir, como encontramos acá. Fíjense, aquí está cerrado. Este conjunto contiene unos elementos. Y acá hay un conjunto, ¿cierto? Que lo llamamos el conjunto universal, que contiene otros elementos. La línea más externa, es decir, esta que está aquí, la del conjunto universal, encierra todos los elementos en consideración. Este gran conjunto, en este caso en color rosa, se denomina conjunto universal, el cual vale la pena estudiarlo un poco más en detalle. Entonces, podemos decir que un conjunto universal es un conjunto formado por todos los elementos de estudio en un contexto determinado. Es decir, pensemos acá en lo siguiente. Este conjunto, ¿cierto? Que habitualmente es señalado con la letra U, no siempre, pero es algo habitual, es el conjunto universal. Entonces, es como el contexto, el macro, el más grande allí, conjunto, de acuerdo a lo que estemos estudiando. Podemos hacer un ejemplo señalando el conjunto de los números enteros. Recordemos que los números enteros son cantidades concretas, ¿cierto? Que van desde menos infinito hasta más infinito. Es decir, tomarán los valores como menos 2, menos 1, 1, 2, 3, así sucesivamente, ¿cierto? Esas cantidades de esa manera. Y podríamos decir que si ese conjunto universal es el número de los números enteros, él puede contener a otros subconjuntos, es decir, a conjuntos que estén por dentro de él mismo. En este caso, ¿cierto? Puede ser el conjunto A, que este conjunto es a manera de ejemplo que puede contener a los números pares positivos. ¿Cuáles son los pares positivos? El 2, el 4, el 6, el 8 y así sucesivamente, ¿cierto? Podríamos avanzar una cantidad de números acá, pero que sean pares y positivos. Claro, el universal contiene tanto a positivos como negativos, de manera que contiene a los pares positivos. Es decir, el conjunto universal, como les manifestaba anteriormente, delimita, ¿cierto? Todo ese estudio a partir de sus líneas cerradas, ¿cierto? Así también lo hace el conjunto A en este caso, pero es un subconjunto, un conjunto más definido que el conjunto universal en este caso, que tiene mayor variedad tanto en negativos como en positivos. Sin embargo, este podría ser un ejemplo, ¿no? No quiere decir que sea el único. Pueden existir otros conjuntos universales más grandes. Pueden ser de números, puede ser, por ejemplo, de letras, ¿sí? No sé, en números podrían ser todos los números reales o todos los números complejos. Un número, o sea, un conjunto que sea grande. ¿Listo? Y los subconjuntos serían pues ya un poco más específicos. Por ejemplo, el subconjunto de los números primos positivos. ¿Cierto? Ya sabemos que los primos pues son positivos. Entonces allí podríamos ponerlos allí los números primos. ¿Qué otros números? Los números, por ejemplo, impares positivos. Los números, por ejemplo, los números podrían ser todos los números a los cuales, o digamos que se considere, que se vayan sumando de 4 en 4, ¿cierto? Entonces 4, 8, 12, 16, así también estarían aquí vinculados como un subconjunto. Ahora, para este caso particular, solamente los números pares positivos, en este ejemplo. Bueno, vamos a seguir avanzando a ver qué podemos entender un poco más. Entonces, hay una inclusión de conjuntos, ¿cierto? De un conjunto en otro, como se muestra aquí la figura. Entonces, dados dos conjuntos, sea este A, el moradito, y sea B, el azulito, se dice que A, o sea, este más pequeño, está contenido o es un subconjunto de B. Es decir, aquí el universal sería B. No se le puso la letra U, pero digamos se entiende que es el conjunto más grande allí. ¿Listo? Si todo elemento que pertenece a A también pertenece
a B. Es decir, claro, todos los elementos que estén aquí adentro, ¿cierto? Van a pertenecer a B. Entonces supongamos que B sea todo el conjunto de todas las frutas, supongamos. Y A, supongamos que sean solamente las frutas de color amarillo. Entonces aquí solamente van a haber frutas de color amarillo, pero siguen siendo frutas. Y B, en este caso va a ser todas las frutas, o sea que ese es un subconjunto. A sería un subconjunto de B. ¿Cómo se leería eso? A incluido. Fíjense que este nuevo símbolo es incluido. ¿Incluido en quién? En B. ¿Listo? Ahora, acá tenemos unos símbolos que son un poco raros y la idea es preguntarnos, bueno, ¿esto qué significan todos estos símbolos? Bueno, buena pregunta. Vamos a mirar. Entonces, vamos a revisar algunas cosas sobre los símbolos en matemáticas. Aquí tenemos dos tablas que tienen algunos de los símbolos, no todos, pero que nos pueden servir. Por ejemplo, este barrita significa tales que, ¿cierto? El pertenece, no pertenece, que lo abordamos en un video anterior, el igual, el diferente, el mayor, el menor. Y vamos a mirar algunos ejemplos acá, cómo los podemos leer. Entonces vamos a mirar. El primero, X. Entonces, el elemento X es un elemento, ¿cierto? El elemento X pertenece, ese es el símbolo de pertenece, al conjunto B. Fíjese que el elemento lo ponemos en minúscula y el conjunto lo ponemos en mayúscula. O sea que aquí al frente ya hemos escrito cómo se podría leer o traducir esto. Este que sería el elemento X, y miremos ese símbolo. Ese símbolo significa semejante. Entonces, el elemento X es semejante a N o al elemento N. O sea, este de acá. Listo. Muy bien. Vamos a mirar este de acá, que fue el que acabamos de ver. El conjunto A incluido en B. Este de acá. Perfecto. Ahora, J mayor que F. Mire acá que dice mayor, ¿cierto? Mayor que F. O sea que vamos como haciendo esa lectura allí. Y menor que N. Y allí tenemos ese pedacito de allí. Muy bien, ahí vamos, perfecto. Pero vamos a explorar la pregunta que teníamos anteriormente con respecto a este símbolo que es muy particular. Vamos a mirar cómo lo podríamos llegar a leer. Para eso tengan presente, por favor, las tablas que están aquí. Y ojo, ese paréntesis significa el conjunto de los elementos. Y esta de aquí, esta diagonal significa tales que. Entonces podríamos ir escribiendo. Como esto es A incluido B, entonces pues escribámoslo. Entonces acá, A, ¿cierto? Incluido B. ¿Listo? ¿Hasta aquí dónde vamos? Hasta acá. ¿Qué significa ese símbolo que está acá? Ese símbolo significa equivale. Entonces podríamos escribir equivale, ¿cierto? A el conjunto de los elementos o el conjunto de todos los elementos, puede ser acá. Después escribámoslo al conjunto de los elementos. Entonces uno dice, bueno, eso es el conjunto de los elementos. ¿De dónde salió? De este corchete que está aquí. ¿Listo? Al conjunto de los elementos de X. Fíjese que aquí tenemos algo así. Esta X que está acá, mírela. Tales que, ¿por qué tales que? Recuerde ese slash que hay allí. Tales que X, ¿cierto? Pertenece, mire el símbolo X, pertenece a. Entonces X pertenece a. Y ahora vamos a mirar esta flechita que significa. Implica. Entonces aquí le podríamos poner e implica. Fíjense cómo se hace lectura, ¿no? E implica que. Entonces vamos a ¿qué implica? Implica que X pertenece a B. X pertenece a B. Bueno, ya lo tradujimos y ya hicimos un pedazo de eso, ¿cierto? Y bueno, vamos a mirar un aspecto aquí importante. Esto de aquí surgió de un conjunto, que ustedes lo recuerdan ahorita, que era el conjunto este que teníamos grande acá,
¿cierto? Que ese conjunto lo llamábamos B, este de acá, ¿cierto? Y adentro había un subconjunto, un conjunto más pequeño. Aquí en este caso, hagámoslo un poquito más pequeño. Y a este subconjunto lo podríamos llamar en este caso A. Y fíjense en una cosa, aquí hay unos elementos, no sé, números, lo que sean. Estos elementos que están acá, mire lo que dice, A incluido B, o sea que A está incluido en B. Equivale al conjunto de los elementos X, tales que X pertenece a A, o sea que los elementos que están acá, siendo X los elementos, ¿cierto? ¿Cómo así que X los elementos? Pues cuando digo X pueden ser todos los elementos de A, pero pues es como la letra general que se le denomina. Entonces que pertenece a A e implica que estos elementos también van a pertenecer a B. ¿Por qué? Porque A está contenido en B. ¡Wow! Fíjense que tampoco es tan difícil. De pronto mientras hablamos como esa cuestión de ese lenguaje matemático. Pero vamos muy bien. Bueno, si de pronto esa parte necesita repetirla, repítela de una vez. Bueno, vamos a mirar entonces un poco más adelante. Vamos a dejar unos ejercicios para practicar, para que los puedan intentar. Y la idea es que por favor aquí al frente vamos a escribir en letras cómo se escribiría, así como hicimos en los ejercicios anteriores. Y aquí dejaremos un reto. Este reto es intentar escribir toda esa expresión. Para ello, aconsejo basarse en las tablas. ¿Listo? Esa sería nuestra explicación. Muchas gracias por su atención y les deseo unos felices aprendizajes. Mucho ánimo, sigue adelante. Chao, chao.